Había un silencio espeso en la vieja casa, un silencio que parecía tener memoria, como si guardara cada palabra dicha y cada gesto que había tenido lugar dentro de esas paredes. La pintura descascarada en las molduras, el crujido leve del suelo de madera bajo los pasos, y ese olor entre polvo y óleo antiguo, daban la sensación de que el tiempo allí se había detenido. En un rincón del estudio, junto a la ventana amplia que dejaba entrar una luz fría de la tarde, descansaba un caballete, y sobre él, un lienzo inacabado. Las pinceladas habían quedado detenidas en un gesto inconcluso, como si la mano que las había creado se hubiera interrumpido de pronto, y desde entonces la tela hubiese estado esperando, paciente, que alguien volviera a mirarla. Ese cuadro, con los trazos firmes en unas partes y apenas insinuados en otras, era todo lo que quedaba de la última obra de Julián, un pintor que había dedicado su vida a observar la humanidad en los detalles más mínimos. No buscaba retratar reyes ni héroes, no le interesaban los rostros conocidos ni los aplausos de las galerías. Julián pintaba las manos de una madre al amasar pan, la curva cansada de un hombre en el tranvía, la mirada fugaz de dos desconocidos que se cruzaban en una plaza. Su arte era una manera de detener la vida en esos instantes que parecían no importar a nadie, pero que para él lo eran todo. El retrato inacabado había sido su último intento. Nadie sabía a quién pertenecía aquel rostro apenas esbozado. Ni siquiera su nieta, Clara, que había heredado la casa y con ella todos los objetos, los muebles, las telas y los pinceles que habían acompañado a su abuelo en su soledad creativa. Clara tenía 32 años cuando volvió a esa casa. La recordaba de niña, cuando sus padres la llevaban de visita los domingos. Entonces le parecía enorme, casi mágica, con habitaciones que escondían secretos y un patio donde las hojas secas crujían bajo sus pies. Ahora, al regresar, la casa se sentía distinta. No era un lugar de juegos, sino un espacio detenido, lleno de ecos y de recuerdos que la miraban desde cada esquina. Se detuvo frente al retrato inacabado. Se acercó despacio, como quien no quiere interrumpir un sueño. Sus ojos recorrieron la tela, las pinceladas oscuras que delineaban un contorno de mejilla, la insinuación de unos labios que parecían guardar una palabra no pronunciada. Y en ese instante, Clara sintió algo difícil de explicar, como si la obra, inconclusa y callada, le hablara en silencio. Ese cuadro incompleto era un espejo extraño. No reflejaba un rostro definido, pero sí una sensación, un misterio que parecía aguardarla. Clara extendió la mano, sin llegar a tocar la tela, y recordó la voz de su abuelo, una voz profunda, pausada, que tantas veces le había contado historias antes de dormir cuando ella se quedaba en su casa. «Los cuadros», le decía. «Nunca terminan del todo, Clara. Siempre dejan algo pendiente, porque la vida misma nunca está completa». Ella había olvidado esa frase, hasta que el retrato la hizo volver con fuerza. Se quedó de pie, en silencio, frente al lienzo, y sintió que todo el peso de la ausencia de su abuelo se hacía presente en esa habitación. Durante los días siguientes, Clara comenzó a visitar el estudio con frecuencia. A veces simplemente se sentaba en la silla de madera, miraba el lienzo y se dejaba llevar por el silencio. En otras ocasiones, abría cajones, encontraba viejos pinceles endurecidos, tubos de óleos secos, cuadernos con apuntes de color y líneas de carboncillo en hojas amarillentas. Era como si cada objeto, cada trazo olvidado, guardara una parte de la vida de su abuelo. Una tarde, mientras revolvía una caja de papeles, encontró un cuaderno pequeño, de tapas desgastadas. No tenía título, ni fecha, ni firma, pero reconoció la caligrafía inclinada de Julián. Lo abrió con cuidado, y las páginas le revelaron algo inesperado. No eran apuntes técnicos de pintura, ni bocetos rápidos de figuras. Eran palabras, párrafos enteros, escritos como si fueran cartas, aunque no estaban dirigidos a nadie en particular. «Cada trazo es un intento de comprender el mundo», decía en una de las páginas. Pero a veces el mundo no cabe en un lienzo. A veces el retrato que uno empieza no es del rostro de otro, sino del propio silencio.
Clara leyó esas líneas varias veces. Se preguntó si aquel cuaderno tendría relación con el retrato inacabado. Había en esas palabras un tono de despedida, como si Julián supiera que no llegaría a concluir lo que había comenzado. Al anochecer, cerró el cuaderno y lo llevó consigo al cuarto donde dormía. Lo dejó en la mesa de noche, como si necesitara tenerlo cerca. Esa madrugada, el sueño la alcanzó tarde, pero en medio de la penumbra soñó con el estudio iluminado por una luz cálida. En el sueño, su abuelo estaba allí, frente al caballete, pintando en silencio. No se volvió hacia ella, no pronunció palabra alguna, pero su presencia era tan real que al despertar Clara sintió que había vuelto a verlo, aunque solo fuera un instante. Con los días, esa sensación se hizo más intensa. El retrato inacabado ya no era para ella solo una tela vieja. Era un llamado. Algo en su interior le decía que ese cuadro esperaba algo más, como si todavía tuviera una historia por revelar. Clara no era pintora. Nunca había heredado la destreza de su abuelo para el arte. Se dedicaba a otra cosa, a un trabajo de oficina en la ciudad, con horarios largos y rutinas previsibles. Pero allí, en la vieja casa, frente a ese lienzo detenido en el tiempo, comenzó a sentir un impulso extraño, casi irracional. La necesidad de entender, de completar, de descubrir qué había querido expresar Julián en su último retrato. Pasaban las horas y ella se quedaba sentada, mirando los trazos, buscando pistas en las sombras y en las luces que apenas estaban insinuadas. Y en medio de ese ejercicio silencioso, comenzaron a llegarle recuerdos, escenas pequeñas de su infancia, detalles que había guardado en la memoria sin saberlo. Recordó una tarde en que su abuelo la llevó al parque y se quedó observando a un anciano que alimentaba palomas. Ella le preguntó por qué lo miraba tanto, y Julián le respondió que en el gesto más simple, a veces se esconde la belleza más grande. Recordó también las veces que él le explicaba que un retrato no era solo la imagen de una persona, sino la huella de su alma. Cada recuerdo parecía tener ahora un sentido nuevo, como si todo ese tiempo su abuelo hubiera querido dejarle un mensaje, y el retrato inacabado fuera la clave para comprenderlo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la ventana, Clara volvió a abrir el cuaderno. Había una página donde Julián escribía sobre el paso del tiempo. El arte nunca termina porque la vida nunca se detiene. Lo único que queda inconcluso es aquello que uno ama, porque siempre hay más que decir, más que sentir. Un retrato puede quedar incompleto, pero en esa incompletitud está su verdad. La vida no cabe en un solo trazo. Clara cerró los ojos al leer esas líneas. Sintió un nudo en la garganta. Su abuelo, con esas palabras, parecía hablarle directamente a ella, incluso después de su partida. Y entonces, poco a poco, comprendió que el retrato inacabado no era solo un cuadro suspendido en el tiempo. Era una invitación, un puente entre lo que había sido y lo que aún quedaba por descubrir. Clara apoyó la mano en el borde del caballete y susurró en voz baja, como si Julián pudiera escucharla. No sé pintar, abuelo, pero tal vez pueda aprender a ver como tú veías. Y en ese susurro comenzó un nuevo camino. Uno que la llevaría no solo a descubrir el secreto de aquel retrato, sino también a descubrirse a sí misma. La casa, con sus paredes llenas de memoria, dejó de parecerle un lugar detenido. Ahora era un espacio vivo, un refugio donde cada rincón guardaba una pieza del rompecabezas que estaba a punto de armar. El retrato, aún inacabado, brillaba en la penumbra como si tuviera su propia luz. Y Clara, sin darse cuenta, había dado el primer paso hacia una historia que transformaría su manera de entender la vida, el arte y la huella imborrable que dejan quienes amamos. La mañana amaneció con una luz suave, de esas que parecen acariciar los objetos sin imponer sombras duras. Clara se levantó temprano, como si su cuerpo hubiera aprendido un nuevo horario desde que volvió a la casa. Antes de preparar café, caminó descalza por el pasillo que conducía al estudio. La madera crujió bajo sus pasos como una respiración antigua, y al abrir la puerta, la tela blanca de la cortina se infló con la brisa, como si saludara. El caballete esperaba. El retrato también. Notó nada.
Solo miró. Entendió que el mirar podía ser una forma de trabajo, un acto de paciencia que su abuelo había practicado cada día. Se acercó al lienzo y percibió detalles que no había notado antes. Un rastro de carboncillo casi borrado marcaba el arco de una ceja. Una mancha de ocre perdida en un extremo parecía un descuido y, sin embargo, tenía una voluntad propia, como si reclamara su lugar en el conjunto. Había una huella digital, diminuta, casi invisible, en el borde inferior. Clara se detuvo en ella con una ternura que le abrazó la garganta. Era la prueba más íntima de que esas manos, las de Julián, habían estado allí, avanzando y dudando, dando y quitando. Como quien conversa con algo que ama. Encendió la cafetera y trastabilló con el cuaderno de tapas gastadas que había dejado la noche anterior sobre una silla. Abrió el cuaderno y dejó que las páginas eligieran por ella. Mirar no es pasivo, había escrito su abuelo. Mirar es reconocer que el otro existe y tiene su misterio. Pintar es intentar honrar ese misterio sin agotarlo. Se quedó un largo rato con esa idea en la boca, como si saboreara una palabra que todavía no sabía decir. El timbre sonó a media mañana. Clara, sobresaltada, dejó la taza en la mesa. Hacía días que no recibía visita alguna. Cuando abrió la puerta, encontró a una mujer de unos 60 y tantos, cabello plateado recogido en un moño alto, ojos claros tras unas gafas redondas. Sostenía una bolsa de tela. «Buenos días», dijo la mujer con una voz cálida. «Soy Teresa. Vivo a 2 casas de aquí. Su abuelo y yo». Buscó una palabra con pudor. Éramos vecinos de conversación. Clara sonrió sin saber exactamente cómo se hace cuando el pasado entra por la puerta con un nombre. Invitó a Teresa a pasar. En la cocina le sirvió café y un pedazo de pan que encontró en la panera. Se sentaron sin prisa. Teresa dejó la bolsa sobre la mesa y acarició el borde con la yema de los dedos, como si la tela pudiera responderle. «He tardado en venir», dijo. No sabía si necesitaba espacio, pero pensé que quizás esto. Abrió la bolsa y sacó un paquete envuelto en papel manteca. Podría serle útil. Su abuelo me pidió que se lo guardara hace unos meses, cuando ya no salía tanto. Dijo que, si él no volvía a preguntar por ello, se lo diera a usted. Clara sintió una corriente ligera en el pecho, mezcla de ansiedad y gratitud. Con cuidado, desató el hilo que sujetaba el papel y encontró un folder de cartón, de esos que se cierran con elástico. Dentro había varios bocetos, papeles sueltos con manchas de color y una libreta pequeña de tapa negra. Él hablaba de usted con un respeto que enternecía, continuó Teresa. Decía que a veces la vida nos enseña tarde a decir «te quiero», y que por eso prefería decirlo con historias. A su manera, usted era una historia que él contaba cada tarde, sin cansarse. Clara no respondió. Abrió el folder. Entre los bocetos había ojos. Ojos de distinta edad y expresión. Ojos que miraban a la derecha, a la izquierda, que se alzaban, que se cerraban. En la libreta, notas breves. Luz a las 5 de la tarde. Mejilla izquierda. Respiración corta. Temor antiguo. Paciencia. Y en la última página, escrito con una letra más firme, una sola frase: «No olvides la misericordia». ¿Hablaron alguna vez del retrato?, preguntó Clara, como si tuviera miedo de pronunciar la palabra y quebrarla. «De muchos retratos», dijo Teresa con una sonrisa leve. «Pero uno...» Sí, decía que había una imagen que no sabía cómo concluir, que cada vez que creía acercarse, la vida le pedía que dejara un espacio. «Lo incompleto es una forma de verdad», repetía. Nunca supe a quién pintaba. Tampoco se lo pregunté. Aprendí que hay silencios que no conviene forzar. ¿El nombre de misericordia?» Siguió vibrando en la mesa después de que Teresa se fue. Clara caminó hasta el estudio con la libreta en la mano. La abrió por la última página. La dejó junto al caballete como si fuera una brújula. Las 2 palabras parecían un hilo que unía los apuntes con el presente.
el rostro insinuado con el gesto que aún no había sido. El día pasó despacio. Clara no llegó a tocar los pinceles, no se permitió esa precipitación. En cambio, limpió la mesa de trabajo, ordenó los tubos de óleo, separó los secos de los que aún se rendían a la presión de los dedos, avivó en un tarro de vidrio un poco de trementina que encontró en un armario. En el borde del frasco, una etiqueta escrita a mano. Té y paciencia. Rió sola. Trementina y paciencia. Leyó en su interior, pero prefirió pensar que aquella té era también Teresa, también tiempo, también todas las palabras que empiezan y sostienen. Al atardecer, la luz se volvió dorada. El rectángulo del ventanal enmarcó un cielo manso, y el polvo del aire, al danzar en los rayos que entraban, pareció llevar una música suave. Clara, de pie, tuvo una certeza delicada. El retrato necesitaba historias. No bastaba con aprender técnicas, tenía que aprender a escuchar. Decidió salir. Bajó a la calle con un suéter claro y la libreta negra en el bolsillo. El barrio conservaba, pese a los años, sus pasos conocidos. El panadero seguía perfumando la esquina con ese olor que disuelve la tristeza. La señora del kiosco hojeaba revistas sin intención de comprarlas. Los chicos en bicicleta dibujaban curvas en el aire. Clara se quedó observando la vida con la serenidad de quien no tiene que pagarle nada a la prisa. Se sentó en una banca de la plaza. Frente a ella, un hombre de mediana edad, traje desalineado, alimentaba a los gorriones con migas de galleta. Tenía los ojos húmedos, no de llanto presente sino de lluvia antigua. En el banco contiguo, una mujer mayor hacía ganchillo. Cada tanto se detenía, alzaba el tejido contra la luz, comprobaba su dibujo y volvía a empezar. Un niño perseguía un avión de papel que nunca caía donde él quería, y sin embargo reía. La tarde caía como una sábana limpia sobre el mundo. Clara sacó la libreta. No sabía dibujar, pero podía escribir. Los ojos del hombre no miran las aves, miran lo que ya no está. Anotó. La mujer cose el tiempo, puntada a puntada, para que no se deshilache. El niño sostiene el cielo con papel. No eran descripciones exactas, pero eran la forma en que su pecho registraba lo que veía. Quizás eso era mirar, pensó. Dejar que lo de afuera encuentre su modo de existir adentro. Volvió a casa cuando las farolas encendieron su primera luz. En el estudio, todo parecía distinto, como si la habitación hubieran respirado con ella. Le habló al lienzo sin pensar en lo extraño del gesto. Hoy he aprendido, murmuró, que lo que falta también cuenta, que lo que no se dice sostiene lo que puede decirse. Se acercó un poco más. Tal vez por cansancio, tal vez por una valentía nueva, dejó que la yema del índice tocara, por fin, la orilla de la tela. No tocó el rostro insinuado, sino un borde sin pintura. Fue apenas un roce. Un aquí estoy. Un no te tengo miedo. Aquella noche, el sueño volvió con escenas nítidas. Vio a Julián más joven, sentándose en esa misma silla, observando el mismo rectángulo de luz. Lo vio detenerse antes de perfilar una comisura, apoyando el pincel contra el aire, como si escuchara una música inaudible. Lo oyó decir, todavía no, sin mover la boca. Despertó con el corazón manso, como si el sueño hubiera sido una mano sobre la frente. A la mañana siguiente, el mundo decidió parecerse a una promesa. Un sobre amarillento, sin remitente, asomaba por debajo de la puerta cuando Clara llegó al recibidor. Lo recogió con cuidado. La tinta del nombre, Clara, era de un azul ya vencido. Adentro, una sola hoja, doblada en 3. Si has regresado es que la casa te llamó, decía la primera línea. No te asustes de sus voces, solo guardan lo que tú aún no sabes decir. Reconoció la letra de su abuelo. A medida que leía, la respiración se le ajustó a un ritmo más lento. El texto, breve, no instruía, no imponía, apenas invitaba.
Abre la caja verde del armario del pasillo. Dentro hay cosas que no cabían en el estudio. Clara, con ese temblor dulce que acompaña las revelaciones que no son estruendo, caminó al pasillo. El armario